¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Daniel Rantia y hoy les voy a presentar lo que es una operación unitaria y un proceso unitario por medio de mapas mentales. Bueno, aquí tenemos el primero que es sobre una operación unitaria. Bueno, una operación unitaria es un proceso base en lo que viene siendo un proceso químico y primeramente tenemos a proceso de filtración. Un proceso de filtración se considera como una operación unitaria y está comprendida por las separaciones mecánicas basadas en diferencias físicas de las partículas y se define como una separación de partículas sólidas suspendidas en un fluido forzándolas a través de un medio poroso, fibroso o granular. Bueno, un ejemplo de esto es la filtración del agua, la concentración y o separación de bebidas. Una maquinaria que se puede utilizar en este proceso son los matraces y frascos para, para introducir los líquidos o para pasarlos a través de un recipiente con los elementos que filtran los líquidos. Bueno, otro sería la destilación. La destilación se define como una separación miscible de dos o más líquidos que conlleva a una evaporación y o condensación sucesiva donde se deben a llevar los dos puntos de ebullición que tienen los elementos para más beneficio al momento de procesar la eliminación de impurezas, perdón. Un ejemplo muy claro de esto son los licores y alguna de las maquinarias que se puede utilizar en este proceso son las columnas de relleno, refrigerantes y matraces. Y aquí se presenta una pequeña imagen de cómo es un proceso de destilación. Siguiente sería la lixiviación. Bueno, la lixiviación o también llamada como extracción sólido-líquido es una operación que consiste en la separación de una o varias sustancias que son contenidas en una matriz sólida en una fase portadora, usualmente que es pulverizada mediante el uso de disolventes líquidos. Un ejemplo claro de esto serían los aceites vegetales y la extracción de colorantes. Y aquí se muestra la imagen de cómo es el proceso y de la maquinaria. La decantación es el siguiente. Bueno, este proceso se define como una operación para separar líquidos de diferentes densidades. El proceso se lleva a cabo cuando los líquidos a separar reposan sobre un lapso de tiempo para, para que se formen las dos fases de este proceso. Cuando se logra esto, se abren las válvulas del decantador para separar el líquido más denso del más ligero. Un ejemplo de esto sería la potabilización del agua, la elaboración de jugos, la nata y la leche. Una de las maquinarias utilizadas pueden ser los embudos de decantación, vasos de precipitado, soporte universal, pinzas y embudos pequeños. Aquí hay una pequeña representación de cómo es un proceso de decantación. Aquí se muestra que se decanta agua y aceite. El siguiente es la operación de extracción. Bueno, la extracción es un procedimiento de separación de una sustancia que puede disolverse en dos disolventes no miscibles entre sí, con distinto grado de solubilidad y que están en contacto a través de una interfaz. Bueno, un ejemplo de esto sería la separación del agua con el aceite o la extracción de petróleos y extracción de oro. La siguiente operación es una operación de osmosis. Bueno, ¿qué es la osmosis? La osmosis es un fenómeno físico de intercambio de materia a través de una membrana semipermeable
de un medio menos denso a otro de mayor densidad, sin incurrir en un gasto de energía. Bueno, aquí le presento una pequeña imagen, como es, y de la maquinaria. La siguiente operación sería la operación de secado. Es una operación de transferencia de masa de contacto de gas sólido, donde la humedad, la humedad contenida en el sólido se transfiere por evaporación hacia la fase gaseosa, en base a la diferencia entre la presión de vapor ejercida por el sólido húmedo y la presión parcial de vapor que la corriente gaseosa. Un ejemplo de secado sería la extracción de agua para la clorificación de alimentos. Y aquí hay una pequeña imagen de cómo es un secado. Bueno, este es el primer mapa mental explicando la operación unitaria. El siguiente es de proceso unitario. Un proceso unitario es una actividad que produce cambios físicos, fisiológicos o en ocasiones químicos en algún elemento. Y bueno, el primer proceso que les voy a presentar es la polimeración, ¿qué es la polimerización? Es un proceso químico por el que los reactivos y monómeros se agrupan químicamente entre sí, dando lugar a una molécula de gran peso llamada polímero, o bien una cadena lineal o macromolécula tridimensional. Este proceso puede ser por adición o por condensación. Bueno, la maquinaria principal que utiliza en este proceso son los condensadores, y un ejemplo claro de esto es la seda, el almidón, las gomas, el plástico, las fibras y las proteínas. Aquí se muestra una imagen de cómo es el proceso de polimerización. El siguiente proceso es el aumento del tamaño de partículas. Bueno, este proceso consiste básicamente en el aumento de las partículas que son de un tamaño muy pequeño, que adquieren un volumen mucho más grande o en sí masa. Bueno, algún ejemplo de esto serían los alimentos o incluso en la industria farmacéutica y en los fertilizantes. Aquí se ve una imagen de el aumento de partículas y pasamos a la oxidación. Bueno, la oxidación. ¿Qué es la oxidación? Es un proceso por el cual una especie química pierde electrones simultáneamente a la ganancia de los mismos por otra sustancia. Bueno, un ejemplo de esto es la combustión, las fogatas, el cambio de color de las frutas, el consumo de un cigarrillo. Bueno, un ejemplo claro aquí es el de las frutas, que al perder sus electrones cambian sus propiedades físicas. Bueno, el siguiente es el proceso de cristalización. Bueno, ¿qué es la cristalización? Es un proceso químico por el cual, a partir de un gas, un líquido o una disolución, los iones, átomos o moléculas establecen enlaces hasta formar una red cristalina, esto con la unidad básica de un cristal. Bueno, los ejemplos que se presentan para la cristalización son la formación de escarcha, la congelación del agua, la evaporación del agua salada, la fabricación de aspirina, la winterización de aceite y la cristalización del azúcar. Para este proceso, la maquinaria principal que se utiliza es un cristalizador y catalizador. Bueno, aquí hay una imagen que representa el proceso de cristalización. Y listo, el siguiente proceso sería la fermentación. Bueno, ¿qué es la fermentación? La fermentación es un proceso catabólico de oxidación completa que no requiere oxígeno y cuyo producto final es un compuesto orgánico. Bueno, la fermentación contiene varios ejemplos, entre ellos
la elaboración de un vino, de un yogur, o la elaboración de un queso, o hasta la elaboración de pan o salsa de soya. Son algunos ejemplos de este proceso. Y una de las maquinarias utilizadas para este proceso es un hervidor, los tanques de fermentación y los intercambiadores. Y aquí se ve una pequeña representación de cómo es un proceso de fermentación. El siguiente proceso es el proceso de saponificación. El proceso de saponificación se le conoce así como al proceso químico de la hidrólisis de un éster en un medio básico, por el cual un cuerpo graso unido a una base y agua da como resultado jabón o glicerina. Bueno, ejemplos claros, como mencioné antes, son los jabones y las grasas vegetales. Una maquinaria que es utilizada principalmente en este proceso son los mezcladores, y aquí puse una imagen de qué es el producto final que se obtiene al realizar el proceso de saponificación. El siguiente es el proceso de hidrogenación. Bueno, el proceso de hidrogenación es un tipo de reacción química cuyo resultado final visible es la adición de un hidrógeno a otro compuesto. Los objetivos habituales de esta reacción son compuestos orgánicos insaturados, como los alquenos, alquinos, cetonas, nitritos y aminas. Perdón. Un ejemplo de esto sería aplicado en la industria petroquímica, en los combustibles, en la industria alimentaria y en la industria farmacéutica. Es aplicado este proceso. Y la maquinaria que es utilizada en este proceso sería los tanques de hidrógeno, los catalizadores y principalmente los hidrogenadores. Bueno, y aquí arriba está una imagen de cómo es el proceso de hidrogenación. Bueno, aquí termina la presentación de los mapas y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.